Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, domingo 11 de enero y comenzamos con el análisis de lo que ha sido la semana política en un nuevo capítulo de Estado Nacional. Vamos a comenzar revisando las claves de lo que ha transcurrido en estos 7 días y acercándonos, por cierto, al cambio de gobierno para el que faltan menos de 60 días. Y lo que se ha hablado esta semana, el tono conciliador del presidente electo terminó, acaso, sobre todo tras su intervención en el encuentro empresarial de Icare. En esa instancia, José Antonio Kast acusó que el gobierno del presidente Boric ha sido de improvisación y desorden, frases que, por cierto, molestaron a ministros de Estado. También esta semana el gobierno de Venezuela anunció la liberación de un número importante de presos políticos después de la intervención de Estados Unidos. Hasta el momento, y según confirmó la ONG Foro Penal, al menos 20 de las 809 personas privadas de libertad han sido liberadas por el régimen tras la caída de Nicolás Maduro, un número bajísimo, por cierto. Después del anuncio, familiares han hecho vigilias en distintos centros de detención a la espera de que más personas sean liberadas. Y nuevamente en el país, el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, cuestionó las críticas que han surgido por la denominada ley de amarre. El titular de la cartera señaló que están disponibles para discutir los puntos que generen conflicto y lograr acuerdo. Por su parte, el presidente electo José Antonio Kast pidió rechazar esta norma. Bueno, y comenzamos a presentar a nuestro panel esta mañana. Me acompañan aquí, todavía estamos en proceso, falta una de nuestras panelistas que va a estar con nosotros. Saludo por ahora a Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista. ¿Cómo está, Lautaro? Muy buenos días. Muy buenos días, estoy muy bien. Excelente, y con noticias además, porque hubo un encuentro importante del Partido Comunista, lo vamos a estar comentando. Ya va a estar con nosotros Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, y también me acompañan Andrea Valladares, secretaria general de Renovación Nacional y recién electa senadora por el Maule. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, Carola. Y Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, recién reelecto por el Distrito 8, acá en la región metropolitana. Buenos días, Agustín, bienvenido. Buenos días, Carolina, un gusto estar acá. Bueno, empecemos con lo que planteábamos, ya se nos va a incorporar Constanza, como digo. ¿Ustedes ven que efectivamente se rompió el fair play entre la administración saliente y la administración entrante después del cambio de tono, podríamos decir, de José Antonio Kast? Hubo respuesta del gobierno y además unas entrevistas que ha estado dando el presidente en que dice que se va a defender lo que hasta el momento se ha construido. Comenzamos contigo, Andrea. Mira, Carola, yo creo que lo que ha pasado estos días es que obviamente cuando nos acercamos a que ya tenga que asumir el nuevo presidente José Antonio Kast, nos enfrentamos a la realidad en la que hoy día se encuentra Chile. Obviamente vivimos distintas crisis en el país, una crisis de seguridad, una crisis económica, crisis en el trabajo. Durante la semana conocimos los resultados de CACEN, donde efectivamente baja la pobreza, pero queda al descubierto que es gracias a las transferencias del Estado. Y obviamente eso demuestra una fragilidad en las familias más vulnerables. Y por lo tanto, y lo que ha hecho el presidente José Antonio Kast es hacer un llamado a un gobierno de unidad nacional y de emergencia, porque tenemos distintas crisis que enfrentar y que obviamente han sido el resultado de la gestión del gobierno actual, y eso es evidente. Creo que así fue como quedó demostrado además con la amplia votación de esta elección presidencial, donde las personas lo que trataron de demostrar era que no querían un gobierno de continuidad al gobierno actual del presidente Boric. Ya, pero eso es una cosa, y otra cosa es el tono, ¿cierto? Que tiene que mantenerse, bueno, esperaría que se mantuviera en estos 3 meses como de interregno, podríamos decir, aunque evidentemente hay un gobierno que está en ejercicio, pero se dice que sigue siendo un periodo muy largo. Todo eso que tú dices, ¿tiene necesariamente que ver o explica que se suba el tono del presidente electo? Lo que te decía al principio, ya estamos a menos días de tener que asumir, donde se empiezan a conocer probablemente el gabinete de aquí al 20 de enero, lo que obviamente es cuáles son las primeras medidas que se van a tomar, cómo se va a enfrentar lo que se está viviendo, y eso obviamente va a generar que se expresen mucho más claro las diferencias que nos llevaron hoy día a tener, obviamente, al presidente Kast listo para asumir la presidencia. Le vamos a preguntar a Lautaro Carmona si es que acaso comparte, y saludamos, aprovechamos de saludar a Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio. Bienvenida. Lautaro. A ver, yo creo que hubo un respaldo electoral muy tremendo, muy grande,
Pero eso tiene un trasfondo. Es una convocatoria, es un compromiso, es una propuesta de que los problemas de la gente se van a resolver. Y se cifraron, digamos, unas expectativas de, vamos a llamarle entre comillas, de eficacia, eficiencia casi sin límite. Y por tanto aquí teníamos un contador para ver cuánto empezaba a bajar la migración. Tenemos otros contadores para ver, digamos, cómo se avanza en los derechos de los trabajadores. O sea, que no se empiecen a cambiar el tono, la esencia, lo que convenció a mucha gente de respaldar a José Antonio Kast. Porque aquí me van a decir... Dijo el presidente electo, ¿fue injusto que dijera que este era el gobierno de la improvisación y el desorden? Absolutamente. Yo creo que eso estamos ya fuera de campaña. O sea, yo pido que empecemos a trabajar con ideas de políticas de Estado, de lo que es de verdad, digamos, el Estado de Chile, porque a todos nos va a tocar ser parte de esta convivencia. Pero no se puede, digamos, seguir en campaña descalificando con una frase sin siquiera haber reunido cartera con cartera del gobierno nuestro con el gobierno que asume, sin siquiera conocer cuál es la propuesta que el que asume le hace cartera por cartera al país. Porque si no, esto va a ser un debate donde los grandes perdedores van a ser los que tenían expectativa y votaron por Kast. Y no puede ser eso. Yo creo que hay que tener mucho respeto por la necesidad, por la sensibilidad, por la opción que se hizo, y para eso no hay que jugar con frases que al final lo que hacen es eludir el momento en que va a tocarle gobernar 4 años al presidente Kast respecto a lo que fue nuestro gobierno, que también tiene referencias muy fuertes entre cómo iniciamos, cómo ingresamos y lo que está entregando el gobierno. Pues hoy día pareciera, cuestión que para mí era debate, que los equilibrios macroeconómicos eran secundarios, porque ya nadie le da valor, digamos, a los equilibrios fiscales. Yo creo que hay que tener grandeza, más cuando se va a conducir un gobierno, cuando va a haber, digamos, una idea de... ¿Quién no le da valor a los equilibrios fiscales, dice usted? Es que no los veo en el debate de parte de las vocerías del gobierno de Kast, diciendo que es importante que vamos a entrar primero, claro, esto sí que es fortuna, con un precio del cobre como nunca, o sea, con ingresos fiscales potenciales muy altos y con una economía que tuvo, digamos, restricciones que afectaron incluso a la gente para tener, digamos, responsabilidad fiscal, como entre comillas le Echa de llaman. menos eso. Déjeme darle la palabra al diputado Agustín Romero. ¿Qué le parece esto? Y a propósito de lo que dijo Lautaro, la cuenta regresiva del presidente electo José Antonio Kast, que fue tan importante en campaña, se complica un poco con la salida de los inmigrantes y esta crisis en Venezuela. Primero, respóndame lo que comenzamos hablando sobre el tono, esto que dice Lautaro, y después podemos entrar en la cuenta regresiva. Sí, no, a ver, primero me sorprende lo que dice Lautaro Carmona respecto a los equilibrios fiscales, porque yo le pediría que vea las discusiones que estamos teniendo en la Comisión de Hacienda, específicamente con el tema del reajuste de remuneración a los funcionarios públicos, donde nosotros hemos planteado permanentemente que el gran problema que ha tenido este gobierno son las mentiras y los fraudes de ingreso que ha cometido sus autoridades de Hacienda y de la Dirección de Presupuesto, que por tercer año consecutivo vamos a tener un déficit fiscal. Es decir, nos propusieron una meta y hoy día la duplican. Entonces, tenemos acá un problema grave en las cuentas fiscales y el tema está puesto sobre la mesa. Y eso es responsabilidad de este gobierno. Entonces, cuando hablamos de lo que dice José Antonio Kast, si se ha endurecido el tono, no. Se está diciendo algo que es un dato de la causa. O sea, la reconstrucción de Viña del Mar improvisada y eso es un dato. El fracaso de la licitación, por ejemplo, de la modalidad complementaria, este seguro complementario que se quería hacer con FONASA. Desastre. Se presentó una sola aseguradora y se le prometió a los chilenos que esa iba a ser la solución para los afiliados de FONASA. Improvisación, nuevamente. Pero José Antonio Kast ganó la elección y se entiende que esta época en que uno va de salida y el otro de entrada es como una época de atrás sin golpes, ¿cierto? Ah, sí, ¿No se quiebra eso con las declaraciones de Kast? Esto se quebró, ¿sabe cuándo? Cuando el gobierno presentó una ley de reajuste con 129 artículos y pretende dejar amarrado a sus apitutados. Eso es así. Ahí se rompió ese fair play. Y hoy día nosotros estamos en este minuto, el presidente, a pesar de tener un buen tono, a pesar de llamar a la unidad y de no polemizar con el gobierno, que eso ha sido su permanente, digamos, discurso y su permanente línea de no seguir polemizando con el presidente en ejercicio, nosotros lo que estamos viendo es que este gobierno, en los hechos, en el Congreso Nacional, lo que está haciendo es romper esta paz. Y romper esta paz fundamentalmente tomando de rehén a los funcionarios públicos para sacar adelante una ley de reajuste que lo que quiere hacer
es dejar apitutado a la gente que trajo ella. A ver, ¿qué dice Constanza Martínez a eso? Bueno, varias cosas. La primera es que creo que el tono de José Antonio Kast a mí me preocupa porque todavía no se pone el traje de presidente. Yo espero que ojalá en marzo podamos tener un presidente que sea de todos los chilenos y chilenas, porque la verdad es que durante la campaña hubo varios elementos, como decía Lautaro, en el que todavía no tenemos respuesta respecto a qué es lo que va a hacer en términos de recorte fiscal. Hay 6.000 millones de pesos que no sabemos de dónde va a recortar. Lo que dice el diputado Romero no es cierto. La ley de reajuste lo que trata de hacer es simplemente dar continuidad al Estado. Hay una diferencia entre Estado y gobierno y acá lo único que se está tratando de mantener es la función del Estado. Creo que ahí hay visiones que ha puesto el presidente electo que a mí me preocupan. Primero, el nombrar anticipadamente a Quirós como su futuro ministro de Hacienda, donde Nicare planteó que este gran cambio que iba a tener el gobierno de José Antonio Kast, al parecer se va a tratar simplemente de bajar los impuestos a los más ricos, a desregular todo lo que tiene que ver también con los terrenos, que ha tenido tanto efecto en la densidad en comunas como Estación Central, donde básicamente hay guetos verticales. Y en términos de migración es muy preocupante porque señala que va a sacar a cerca de 350.000 migrantes sin decirnos cómo. Y hoy día mismo, esta semana, vimos en Estados Unidos qué pasa cuando uno simplemente se preocupa de hacer una declaración antisonante sin pensar en la humanidad, sin pensar en las personas. Se murió una madre de 3 hijos producto de una política que ha sido no solo represiva, sino peligrosa y cruel, donde se ha perseguido sin determinación de quiénes son las personas migrantes. Y creo que cuando nosotros poníamos ciertos puntos, la discusión de ley de migraciones, la discusión de incluso la ley Naim Ratamal, se nos acusó de que estábamos en contra de Carabineros, de que estábamos a favor de la migración desregulada, y creo que lo que está pasando en Estados Unidos muestra que eso no es así, que si uno no pone cotos, si no pone cierta cancha para poder trabajar de forma clara, tanto las policías como las personas también se ponen en riesgo. Entonces yo creo que hoy día lo que nos falta es tener definiciones del presidente electo, saber con quién va a gobernar, con una derecha que es dialogante, una derecha que estuvo de acuerdo con avanzar en la solidaridad en las pensiones, o que quiere seguir trabajando con su barra brava en algunos aspectos y no reconocer ni el derecho internacional, ni los derechos humanos, ni tampoco una responsabilidad fiscal a la altura. Andrea, ¿en qué queda la promesa, el compromiso de campaña de José Antonio Kast con la cuenta regresiva para que los inmigrantes ilegales se vayan? Sobre todo considerando la situación en Venezuela, donde producto de la incertidumbre, muchos proyectan que no solo disminuya la migración, sino que aumente y que puedan llegar nuevas oleadas de ciudadanos venezolanos. Lo primero, creo que hay que empatizar con todos los venezolanos, sobre todo los que viven en nuestro país, que por fin tienen una luz de esperanza de dejar de vivir bajo la dictadura de Nicolás Maduro y poder proyectarse hacia construir una democracia. Yo veía la felicidad de todos los venezolanos que estaban acá, de tener esa pequeña esperanza de poder reencontrarse con su familia, y obviamente esperamos que esta transición se pueda dar rápido para que puedan volver, como ellos mismos lo expresaban. Hay un sentimiento de querer volver a su tierra, a su patria, de poder construir en su país y no tener que hacerlo fuera, como hoy día lo estaban viviendo y sufriendo en Chile. Muchos que hoy día se encuentran en situación irregular y que no tienen cómo poder proyectarse en el país con un trabajo, con una buena formalidad y con la esperanza de poder volver a su país. Yo espero que esta transición en Venezuela no sea tan larga y que efectivamente pronto todos los venezolanos que tuvieron que salir por ser perseguidos puedan volver a su país. Una pequeña señal esta semana con la liberación de los presos políticos, y espero que eso avance de verdad para cuando nos toque ser gobierno, para cuando le toque asumir al presidente José Antonio Kast, se puedan rápidamente establecer medidas para que puedan retornar a su país a aquellas personas que lo necesitan de manera tan urgente. El tema de Venezuela, Lautaro, ha sido, por cierto, debate en el Partido Comunista. Ayer fue la fiesta de los abrazos, ¿cierto? Estuvo la ex candidata Janet Jara y ella sostuvo su posición respecto de Venezuela, que lo de Maduro era una dictadura, que no está de acuerdo con lo que hizo Estados Unidos, pero que de todos modos se hace necesario una reflexión. Dice que el sector donde milito tiene una tarea pendiente en torno al tema de las relaciones internacionales y cómo se promueve el respeto a los derechos humanos,
pero cambiar de ideas en organizaciones que son centenarias, lo dice por el Partido Comunista, o que llevan mucho tiempo, a veces es difícil. Yo voy a estar por lo menos en esa tónica. ¿Cuál es la postura del partido respecto de Venezuela, ya que ha sido noticia? A ver, yo escucho con respeto las opiniones de Janet. Ella es dirigente nacional del partido, miembro de su comisión política, y por tanto también escucho con respeto las opiniones de otros dirigentes nacionales. Obtuvo 5.200.000 votos Janet Jara. No, pero ella esa es otra misión, candidata presidencial. Yo no me voy a adjudicar como Partido Comunista esa influencia electoral, me encantaría. Hubiera tenido, digamos, copado el Parlamento. Entonces, no me confundo. Una cosa es la misión que ella tiene y la formulación que hace y que nosotros la respetamos y la respaldamos por acuerdo nuestro, en tanto lideresa de una coalición que fue históricamente la más amplia que ha tenido Chile, desde la ADC al PC. Y otra cosa es uno de los 9 partidos, que es el Partido Comunista, que es el partido de origen de Janet, que tiene su mirada, su posición, y que yo creo que a quién le va a sorprender que el Partido Comunista brega por la perspectiva socialista. Porque está en nuestro origen, en nuestro nacimiento, en nuestra acta. Claro, pero otra cosa es que ayer en la fiesta de los abrazos se hayan escuchado consignas en favor de Fidel Castro, de Cuba, y se pidiera la liberación de Chávez por varios de los que estaban ahí presentes. Maduro, ¿no? Perdón, de Maduro, gracias. A ver, es que eso forma parte de nuestra formación. Nosotros tenemos una valoración de la lucha que libran los pueblos en la emancipación propia por definiciones propias. Quiero dejar en claro, el Partido Comunista desde su historia larga, y esto también lo saben todos nuestros dirigentes, tiene una propuesta para Chile, no para Perú, ni asume la propuesta que tenga ni Cuba, ni Venezuela, ni el país que ustedes quieran, porque las políticas de transformación se hacen de acuerdo a la realidad y al desarrollo de cada pueblo, y eso ha sido nuestra historia. Se habla de reflexionar sobre el tema de los derechos humanos. Vamos a hacer una larga historia de cuántos derechos humanos que han sido, digamos, con finales fatales, con pérdida. Fíjate, este año vamos a cumplir 50 años de la detención y desaparición de 2 direcciones completas del partido el año 76, donde se aplicó una expresión siniestra de lo que se llama una suerte de máquina de la muerte en la calle Simón Bolívar. Correcto. Que se ensañó con Reinalda Pereira, que estaba embarazada, que se ensañó con Martito Ugarte, que fue lanzada al mar. O sea, tenemos ahí una historia de ser nosotros testimonios de cómo no se respetan cuando el capital opera como de lugar los derechos humanos, y en eso no tenemos ningún problema. Por lo mismo, la liberación de presos en Me parece Venezuela, que si son... la liberación de presos políticos en Venezuela y la situación actual, ¿cuál es la postura que ustedes tienen? Porque Janet Jara la deja súper clara. ¿La postura de Lautaro Carmona es la postura de todo el Partido Comunista? Yo represento la opinión del Partido Comunista, toda vez que este tema lo tuvimos en un debate en el último pleno del Comité Central, previo al día de Año Nuevo, y no hay nada, digamos, que haya transcurrido y que cambie. Voy a tener consideración, porque pueden haber miradas, para eso esto es un debate abierto, pero que el Partido Comunista tenga o no tenga posición, eso está fuera de lugar. La tiene, y la tiene, primero, sobre el tema de Venezuela, lo que más nos impacta, y a mí me llama la atención que no sea el tema de fondo, a lo menos en muchos debates en nuestro país, es la intervención norteamericana. Hasta antes nos preguntaban, de nuevo con la monserga del antiimperialismo. ¿Qué es el imperialismo? Esto es el imperialismo. Cuando Trump decide por sí ante sí, no hubo debate, esa es democracia, ¿eh? Por si acaso, no hubo debate en el Congreso norteamericano. No se escucha las corrientes de opinión de Estados Unidos. Y Trump decide por sí ante sí que el petróleo lo va a rescatar porque se lo robaron. ¿Quién puede soportar esa frase? Una lectura es que el progresismo en la región fue incapaz de ponerle coto al régimen de Nicolás Maduro. Quisiera darle la palabra a Agustín Romero porque pues, vamos a seguir profundizando en esto, pero que en el fondo la intervención de Estados Unidos también es consecuencia de ello, de que la región no haya sido capaz, o los organismos cierro con lo internacionales. siguiente. Para mi gusto, y lo digo con mucha convicción, no hay nada, absolutamente nada que justifique la intervención de Estados Unidos en un territorio que no le es propio. Ni lo fue cuando invadieron Panamá, ni lo fue cuando dieron el golpe de Estado en Chile, ni lo fue cuando dieron el golpe en Guatemala y en República Dominicana. O sea, ni lo fue cuando fue Playa Girón. No hay derecho, no somos patio trasero. No somos, así les guste mucho su doctrina Monroe,
no somos parte del territorio norteamericano, somos América completa. Agustín. A ver, yo creo que el derecho internacional no puede convertirse en una guarida o que permita que tiranos sigan gobernando sus países sin que nadie haga nada. Aquí hay un hecho en la causa. Hubo elecciones que se robaron. Hay un dictador que avala movimientos de crimen organizado. Hay un dictador que encarcela y tortura a sus opositores políticos, que se roba elecciones. Entonces yo me pregunto, ¿qué falta para que hoy día se pueda tomar una acción en contra de un régimen criminal como el que está en Venezuela? Además, esta semana escuché una entrevista a Claudio Grossman donde contaba que la abogada de Maduro en la Corte Penal Internacional era cuñada del fiscal. O sea, ese es el nivel de copamiento de las instituciones. Entonces, cuando se instrumentaliza el derecho internacional para permitir la protección de delincuentes y de tiranos, a mí me parece que eso es muy peligroso. Hoy día, lo que estamos viendo es que ayer el Partido Comunista reivindicaba la Revolución Cubana. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se compatibiliza con el derecho internacional, con la libertad, con la democracia, defender todavía en el año 2026 la dictadura cubana? Yo no logro entender eso. Ojalá alguien me lo explicara cómo se cuadra eso con los derechos humanos que se pregonan permanentemente por parte del Partido Comunista. ¿Cómo cuadra eso con el derecho internacional? Porque hoy voy a mencionarlo yo antes que lo mencioné Lautaro Carmona. Porque cuando detuvieron a Pinochet en Londres, hay videos de Lautaro Carmona en la época que usaba bigote, estaba bien jovencito ahí, celebrando la detención de Pinochet para que fuera juzgado en un país distinto a Chile. Pero cuando se detiene un tirano que está ejerciendo hoy día el poder, encarcelando a la gente, torturando a sus enemigos políticos, no, ahí entra el derecho internacional. Entonces esto no es a la carta, Carolina. Y yo creo que lo que ha pasado en Venezuela, a lo mejor no es perfecto, pero yo creo, sinceramente, que es un avance para la región. Lautaro. Oye, una precisión a propósito de no abusar de lo que es la memoria o el desconocimiento de la gente. No usemos ninguna cosa que le falte el respeto, porque Pinochet fue encausado en buena hora en Londres porque fue orden de España retenerlo y detenerlo para que vaya a comparecer, porque había asesinados ¿Pero por de qué no es su origen, país? te lo voy a explicar, Ya. asesinados de origen español, francés, y por tanto habían presentaciones en esas cortes por la responsabilidad transnacional, internacional, que fueron los crímenes de Augusto Pinochet como dictador en Chile, la única dictadura que hemos tenido, 17 años. Por consiguiente, no pero ahí está bien, está bien que lo juzguen afuera, pero acá una causa que se abre en Estados Unidos contra un narcodictador que también viola derechos humanos, esa no. Para entender cuáles son buenas y cuáles son malas, para que lo que entienda la gente en su casa. Cada día tiene su afán, cada cosa tiene su lugar y su explicación. En el caso de Maduro, lo que hizo la justicia por acusación y por cargo, que luego retira del famoso cartel de los soles, es decir, aquí hay un juego de máscara, me acuerdo del plan Z en el tiempo de Allende para justificar el golpe de Estado. Entonces no somos tan lejos, ni tan ignorantes, ni tan niños para no darnos cuenta qué hay de por medio. Si niños no son, no para nada. Para darnos cuenta de qué es lo que está en juego. No lo digo, digamos, en beneficio de que ahí soportaría un desconocimiento, pero en política no. Cada uno tiene una obligación al respecto. Constanza Martínez, me gustaría que abordáramos también algo que dijo la propia Janet Jara ayer en la fiesta de los abrazos, a la cual... ¿Puedo responder primero? Sí, de todas maneras, a la cual usted asistió, pero solamente déjame dejarlo planteado. Y que también dice el presidente Boric en entrevista con El País hoy domingo, la izquierda que solo culpa al adversario está condenada a diluirse en el momento, ¿cierto?, que puede ser de la reflexión, de la autocrítica. Jara dice, yo soy de la tesis de que no todo es culpa de los otros, tenemos responsabilidad en la conducción de este proceso y de cómo obtuvimos una derrota frente a la ultraderecha. Debemos hacer una reflexión incómoda, pero descarnada para poder seguir avanzando. Lo que quería decir y luego esto. Es que creo que el debate que estábamos dando previamente es muy relevante y en eso yo precisamente le haría una invitación a que podamos discutir
sobre el derecho internacional y sobre los derechos humanos con altura de mira. El derecho internacional no es que opere en unas veces sí y en otras no, y que nosotros estemos de acuerdo o no en ciertas situaciones. Por lo menos nosotros como Frente Amplio tenemos una postura muy clara, que la hemos defendido siempre, que es el respeto irrestricto a los derechos humanos y al derecho internacional donde sea. Y cuando hablamos de derecho internacional no es que está a favor o en contra de ciertas posiciones, es que no puede ser que la ley del más fuerte sea lo que rija las relaciones internacionales entre los países. Y lo que ocurrió en la intervención de Donald Trump es también una forma de autoritarismo muy brutal. Eso porque es un liderazgo que hizo esa intervención en contra de la ley de Estados Unidos, lo hizo sin poder mencionar ni pedir permiso a su Congreso, que es parte de lo que se ha solicitado, donde además hace una intervención directa militar en un territorio extranjero, y porque quizás lo que tenemos que preguntarnos es de qué forma no solo los progresismos, sino que los gobiernos en general podemos estar a cargo de actualizar ciertos espacios como la ONU u otros organismos internacionales que han tenido también una contrarrespuesta por parte de la ultraderecha muy dura. Lo que hace Donald Trump no solo es intervenir, sino que al día siguiente plantea que no le importa la reconstitución de la democracia en Venezuela, sino que lo que le importa es el petróleo, y él lo dice, y él señala que quiere renovar la doctrina de Monroe, que es que ellos son los encargados de toda Latinoamérica. Y por eso a mí me preocupa la postura que ha tenido la derecha en nuestro país, porque lo que ha señalado es una posición servil a Estados Unidos, donde pone en riesgo nuestra soberanía y donde eventualmente, si mañana Estados Unidos declara unilateralmente que quiere subirnos los aranceles o que eventualmente quiere tener una producción directa sobre el litio y romper el acuerdo que hace que Codelco pueda tener una lectura estratégica, que es uno de los avances de este gobierno, el gobierno del presidente Boric, podemos tener consecuencias graves dentro de nuestro país. Entonces, yo creo que lo que acá tenemos es una derecha que nos está mirando una tradición de nuestras relaciones diplomáticas como Chile, de nuestro respeto a los derechos humanos, y que en este caso el dolor del pueblo venezolano, que nosotros también entendemos, apoyamos, no puede costar lo que le costó Irak. Irak tuvo 2 a 3 billones de dólares intervenidos por Estados Unidos, tuvo una intervención militar brutal, dijeron que los iban a liberar, ellos también celebraron esa intervención, y años más tarde se da paso a Al-Qaeda, se da paso a un gobierno incluso peor. Entonces, lo que estamos hablando de la soberanía de los pueblos no es abstracto, y acá mismo en este país Agustín Romero habla de Maduro y de Pinochet como si fueran dictadores distintos. Perdón, acá yo esperaría de la derecha un completo rechazo a Pinochet, y lo que hemos visto es que hay una renovación de las ideas pinochetistas de un gobierno que en nuestro país asesinó, torturó y desapareció a partidos completos. Entonces, pongamos un poquito la pelota al piso. Andrea, quisiera preguntarte, en este contexto, la definición del canciller del gobierno del presidente Kast, del presidente electo José Antonio Kast, es clave, y mucho se ha hablado del perfil de quien ha trascendido como eventual ministro de Relaciones Exteriores, que es Francisco Pérez Maquena, que es un ejecutivo de empresa, claro, quizás pensando en un foco en lo comercial, en las relaciones económicas, pero ¿qué pasa con todas estas temas tan sensibles respecto de el multilateralismo en este momento, con todos los escenarios tan complejos que tenemos, con una amenaza en nuestra región o con una reconfiguración de lo que es nuestra región? ¿No se necesita quizás gente más preparada, con más historia y trayectoria en el mundo de las relaciones internacionales? Bueno, el nombre del ministro de Relaciones Exteriores va a ser confirmado el 20 de enero, pero aún así, independiente de que quien fuera el nombre, y respecto a la crítica que podría haber sobre las capacidades o no, o la experiencia, los equipos también se conforman con los subsecretarios y el resto de un gabinete, y creo que existen muchas personas dentro de nuestro sector con amplia experiencia en política internacional y en diplomacia, que van a estar y van a ser parte de ese equipo en relaciones exteriores, así que o sea, no me ¿está de cabe acuerdo en duda. que tiene que ser alguien de un perfil distinto? No, lo que estoy diciendo es que el equipo tiene que contar con todo lo que necesite proyectar el presidente electo, tanto la capacidad en política internacional como también en la fijación en este contexto que estamos, por ejemplo, de traer inversión a Chile. Ahora quiero volver a lo que decía Constanza Lautaro. Lautaro decía, ¿cómo no podemos estar hablando de lo que hace Estados Unidos? A mí lo que me preocupa, de verdad,
es cómo no podemos poner en el centro del debate qué nos pasó y cómo el derecho internacional no fue capaz de pelear contra un dictador que en la última elección no fue capaz ni siquiera de hacer actas, porque ya no le importaba. Eso no era una elección. Y por lo tanto, efectivamente Constanza dice sí, ustedes lo reconocieron, pero Lautaro en su minuto no. Y ahí es donde todos deberíamos haber estado, en una sola línea. Y obviamente la discusión de fondo es, ¿qué vamos a hacer con lo que pase en otros países como Nicaragua? ¿O cuál es la postura que vamos a tener si siempre vamos a ser capaces de defender o no defender la democracia y los derechos humanos? Ahí está el punto, ese es el debate de fondo. ¿Qué hicimos antes y por qué llegamos a ese punto en Venezuela? Y eso parece hacer de alguna manera Lautaro, el presidente Boric, en la entrevista en El País, cuando dice que respecto de Venezuela uno no puede defender algo así. Y también habla sobre Cuba, dice que definitivamente ahí no hay una democracia, que es un régimen de partido único, que hay escasez de comida, de medicamentos y cuesta moverse en el transporte. Una parte importante de los jóvenes se han ido. No hay una democracia en la isla, es un régimen de partido único, no hay libertad de expresión, eso desde cualquier punto de vista es una dictadura. A ver, yo no quisiera en un debate como este, donde tenemos dos partes claramente de miradas públicamente reconocidas, muy contrapuestas, hacer un intercambio donde mi mirada sea distinta a la del presidente Boris. Él tiene la tarea de la representación diplomática de nuestro país, tiene la política exterior como competencia exclusiva y eso yo lo respeto, no lo discuto. Lo que sí hago, y por tanto para que no se lea que estoy haciendo discusión con el presidente Boric, porque además yo no he tenido la fortuna todavía de leer la entrevista, doy fe, digamos, de que obviamente lo que tú citas es lo que viene ahí, es para evaluar la situación de cada país, primero hay que asumir cuál es la situación de cada país. Si uno le va a pedir a Cuba una isla de este porte a 90 millas de Estados Unidos, que porque en un momento, luchando contra el régimen de Batista, encabezaron una insurrección, lograron liberar un país. Esta es de las dictaduras que creó más deportistas, más artistas, más científicos, más médicos, más tarea humanitaria. ¿Eso justifica la violación de los principios democráticos, Lautaro? En absoluto. En absoluto. Pero tiene su historia en su propio país y en su... Esto viene del tiempo de la lucha de liberación cubana respecto al régimen español, donde por medio estuvo la intervención de Estados Unidos, que hizo una suerte de negociación como lo hizo en Puerto Rico, y logró, digamos, finalmente seguir esto. Esto tiene origen en Martí. Es decir, hay una historia de ellos. ¿Yo soy partidario para Chile un solo partido? No. Yo soy partidario para Chile una situación distinta en lo que es la consulta y el pronunciamiento. No. Yo soy partidario para Chile una economía que no sea mixta tampoco. O sea, Chile es una cosa y es mi responsabilidad. Cuba tiene otra experiencia. Y yo pediría que... ¿Comparte con el presidente que no es una democracia? No, no lo comparto. No lo es comparto. Una democracia, a su juicio. Una democracia adecuada a lo que es la historia, el desarrollo que tiene hoy por opción Cuba. Que hay muchos migrantes, pero si lo están agotando, acosando, aislando, no hay posibilidades de que... Fíjate que en la ley que acusa que en Cuba se promueve el terrorismo impide que incluso vacunas, medicamentos, cuestiones vinculadas a la niñez puedan desarrollarse y entonces viven, como dicen ellos, del invento, tratando de resolver en una isla que además no tiene muchas riquezas naturales y hay solamente fortaleza en lo que es la riqueza del factor humano. Quien me diga que ahí no hay, de este porte, indicadores de competencia mundial, a pesar de toda esa adversidad, de verdad no conoce los antecedentes internacionales. Agustín, le quiero dar la palabra, pero también enfatizar en los desafíos que tiene para la nueva administración del presidente electo José Antonio Kast este escenario continental, porque además Donald Trump ya ha dicho cuáles son sus intenciones y cuando personeros de gobierno proyectan que esto eventualmente puede perjudicar a cualquier país que esté en Latinoamérica, ¿no tienen un punto? A ver, lo primero que quiero decir, Carolina, es que después de escuchar a Lautaro Carmona, yo creo que no vale la pena siquiera seguir refiriéndose a Cuba con el presidente del Partido Comunista. Definitivamente esto es una religión para ellos y van a repetir lo mismo de siempre, a pesar de que la evidencia, a pesar de que
lo que se vive en la isla es distinto, cómo va a ser distinto una democracia de un país que tiene el mismo origen hispano, romano continental, hispano, que todo el resto de los países de América. Entonces, de verdad que ya yo creo que no vale la pena ni siquiera seguir refiriéndose, porque esto es una religión para ellos. Esto es una religión para ellos. Estas cuestiones se paran, lo recitan en la mañana y no se lo van a sacar con nada. Así que no vale la pena razonar con ellos, porque es imposible. Ahora, respecto al tema de los desafíos, por supuesto que esto cambia el escenario en Latinoamérica, y particularmente con respecto a la inmigración ilegal, porque es bien distinto la expulsión de inmigrantes que el armar un corredor humanitario y articularlo con naciones democráticas para que las personas quieran volver a sus países. Es bien distinto. Entonces yo creo que ese escenario de esperanza, por supuesto que facilita las cosas para nuestro continente. Estamos mucho mejor después de la liberación, del proceso de liberación que está llevando Estados Unidos en Venezuela. Así que yo creo que las perspectivas para América Latina sin Maduro son muchísimo mejores. Y por suerte que se está dando en el inicio de un gobierno que está tomando los temas, los va a gestionar con convicción y los va a sacar adelante por el bien de los chilenos. Andrea o Constanza. Constanza le toca, pero... Sí, le toca a ella. Pero, o sea, si quieres puedo responder tu pregunta anterior, que no la respondí. Adelante. De la autocrítica. Dentro de lo que planteaba Janet ayer en la fiesta de los abrazos era la idea de hacer una crítica descarnada, y también lo ha dicho el presidente, y nosotros como Frente Amplio también tuvimos un proceso de evaluación bien crítico que además fue público. Tuvimos un debate con documentos, en los que también pudimos analizar varios de los aspectos de este gobierno, recogiendo también varias de las cosas buenas. Nosotros creo que somos el verdadero gobierno de emergencia. Tuvimos que hacernos cargo de una crisis institucional sin precedentes, de un post-pandemia, con una crisis económica muy importante, con una inflación que estaba en el 14% y logramos estabilizarla al 3,5%. Tenemos los récords históricos en inversión, pero hay varios puntos que hay que explicar porque perdimos las elecciones, y en eso yo creo que lo primero es tratar de plantear que esta fue una derrota dura electoral, pero que esta idea del fin de ciclo a mí no me hace tanto sentido. Creo que eso es algo que está en disputa y que es parte de lo que se va a analizar en los años que vienen. Yo creo que hay tres problemas principales que me parecen los más graves. Lo primero, que la pérdida de la reforma tributaria al comienzo del gobierno, yo creo que significó un camino del resto del gobierno y la capacidad de avance en varias reformas estructurales que creo que sobredeterminaron el problema del gasto social y un montón de otros temas que creo que fueron muy duros y que esa derrota no se pudo revertir. Lo segundo, creo que haber tenido un proceso constituyente durante el gobierno y haber perdido ese proceso en septiembre, sin duda reconfiguró harto de lo que se iba a hacer, pero además creo que se esperó mucho hasta el 4 de septiembre para iniciar varias de las reformas estructurales que se querían hacer, y creo que se podría haber iniciado con anterioridad. Y por último, yo creo que faltó una estrategia más clara para dialogar con la sociedad este tipo de problemas. Creo que nos faltó mucho diálogo de poder explicar cuáles eran esos cotos, cuáles eran los factores de disputa, cuáles eran realmente los problemas que teníamos, y creo que en eso hubo un error también comunicacional en cómo se expresaba también gran parte de los problemas que teníamos, y creo que de cara a un nuevo proceso es muy importante también ver que ese cambio de expectativas de las personas, de poca identificación con la política, requiere hacer un análisis un poquito más profundo de cómo actualizamos las formas de comunicar y no nos encerramos tanto entre nosotros mismos. Janet Jara decía que el tema de la seguridad no fue prioritario para el gobierno desde el comienzo. Lo decía ayer en la fiesta de los abrazos y lo había dicho antes también. Hay posturas distintas respecto de cuáles son las razones que llevaron a la derrota. Y quisiera preguntarle a los dos, Lautaro, con usted primero, ¿cómo proyectan lo que viene para esta coalición que fue capaz de llegar unida a las elecciones, desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, considerando que hay posturas distintas, hay división, hay pasadas de cuenta, por decirlo de alguna manera, en buen chileno después del proceso electoral? Eso siempre es así. ¿Y cuáles van a ser las instancias de reflexión? Porque eso hasta ahora no se ha concretado. A ver, lo primero, yo quiero bajar de una tremenda coincidencia con todo, no exclusivamente comunista, ni siquiera solo la candidata presidencial, de que necesitamos una mirada con profunda autocrítica. Esto no es una frase, esto es una conducta. Y la haremos cada uno desde lo propio. Yo malamente me puedo hacer una autocrítica respecto a lo que es la política del Partido Radical o del Partido Liberal o de otro partido, digamos, cualquiera sea el nombre. Debo hacerla respecto al Partido Comunista.
¿Y cuál es esa autocrítica? Lo primero, A casi un mes. debilitamiento de lo que es el vínculo con la base popular. Porque ¿cómo se explican millones de personas que entraron a votar por primera vez con el voto obligatorio que hagan opción en propuestas que son, a nuestro juicio, de negación de los derechos de este mismo sector? Y yo creo que ahí el problema no es de la gente que vota, el problema es de las fuerzas políticas que nos tocaba dar una explicación, una propuesta, convencer incluso de por qué, digamos, las políticas nuestras eran mucho más coherentes. Entonces ahí hay un tema de cercanía. De repente la superestructura de la vida cotidiana a nivel institucional se lleva mucho tiempo y perdemos esa idea más metódica con que Recabarren fundó este partido. Y donde la gente, etcétera, con esa mirada. Lo segundo tiene que ver con política específica. No había mucha comprensión si éramos una candidatura distinta y teníamos origen en el gobierno vigente. O sea, ahí hubo una contradicción que yo creo que la derecha la aprovechó muy bien y hizo pie en eso, y yo lo digo como mérito para ellos, digamos, pero también nosotros, la gente no nos entendía en esa parte, digamos. ¿Por qué no nos entendía? ¿Pero es el Entonces, votante el responsable o es como más bien decía anteriormente? Nunca, para mí, nunca el ciudadano, el votante es responsable. Nunca. Porque él ejerce un derecho que es soberanía Pero dice que no democrática. entendieron, que no entendió. Pero porque nosotros no explicamos, porque A ver, nosotros no démosle la supimos palabra explicar. Ok, No, pero es diputado. que esto es muy típico. Cuando no votan por lo que les gusta a ellos, parte como este roteo a la gente. O sea, la gente no entiende. Porque No, yo no somos he dicho eso, porque tú somos estás muy adelantados. tergiversando. Es que segundo personero No lo he importante que lo dice Lautaro. Lo dijo No, también yo- en su oportunidad pero el yo no lo presidente he dicho. Boric, cuando el presidente Boric decía que No, es que- vamos más adelante, Pero vamos más estamos adelante en nuestras en un ideas que mismo ellos. espacio y tú pero estás no, perdóneme, tergiversando, digamos. entonces Entonces, perdóneme, eso es un yo no voy abuso. a tolerar que en un programa de la un televisión abuso. pública chilena se rotee a la gente porque no Pero no acaba de entienden decir lo que eso. ellos No, no. quieren. Entonces, no. Al Yo lo estoy revés, diciendo, tú no estoy estás- diciendo tú lo usted. estás diciendo La gente no, porque la tu gente no, que hay cosas pensamiento. que uno puede decir, la gente no nos entiende. No los entiende porque no los quieren, porque quieren paz, no quieren panfletos, no quieren refundar Carabineros, no quieren que se atienda primero a la mamá de una ministra de Estado, no a te que se atienda a los compre- enfermos que están esperando en listas de espera no o que te están en la misma compre la urgencia. atribución Eso es lo que no de quiere la Hablemos de gente. uno porque si no, no se No, entiende. es que eso es lo que no quiere la gente. Entonces usted lo dice con mucha calma, la gente no nos comprende. No, yo no acepto que se rotee a la gente. La gente sabe perfectamente lo que quieren. No quieren más privilegios para los inmigrantes ilegales. No quieren más delincuentes en sus calles. Quieren poder salir tranquilos a de La sus barrios. frase- Y eso la ustedes no frase lo garantizan. Ustedes no descalificatoria garantizan. tuya. Agustín, dejemos a Lautaro Perdón, responder. Lautaro, es que eso ustedes no lo garantizan. Y como no lo garantizaron, perdieron dramáticamente los sectores populares. No porque sean republicanos. tu discurso va a hacer que pierdan ustedes la ahora. gente no se puso de derecha. La gente quiere paz y tranquilidad. no Y se por puso eso de la derecha, en eso responsabilidad estoy para de el futuro acuerdo. gobierno Entonces, tenle respeto. es poder tomar esas inquietudes y poder canalizarlas y darles solución, lo que ustedes no lograron hacer. Agustín, ya hecho el punto, Lautaro, la No, réplica. la verdad, digamos, es que si en no sé cuántos metros cuadrados hay aquí, digamos, y en una posibilidad de enfrentarse y de exponer con registro público a la gente, alterar, falsear lo que uno está afirmando, porque se acomoda mucho más la otra frase para descalificar en una manifestación. Yo nunca he tenido una falta de desconsideración por lo que es mi pueblo, del cual soy parte y vivo como ellos. Entonces, la responsabilidad, decía, aquí el tema de fondo es el tema autocrítico para ver cuál es la responsabilidad, incluso de la calidad de la propuesta. Yo estoy por discutir, digamos, hasta dónde era la más eficaz desde el punto de vista de la seguridad pública, desde el punto de vista de las medidas de urgencia que habían en salud, que habían en vivienda, etcétera, porque son los temas que legítimamente la gente usa para evaluar. Bueno, ahí hay un debate que tenemos que hacer entre nosotros. Hay, en buena Usted hora... dice que no menosprecia al votante que En es el prefiere absoluto. Kast. Y es lo que sostiene el diputado Romero. No, nunca, bajo ninguna condición, fíjate que somos un partido que tiene 114 años y no ha sacado nunca votaciones del 50%. Por tanto, podríamos echarle la culpa al tomate. No, nunca. Siempre hemos tratado con respeto y venimos de ahí. Y sabemos entonces que hay que hacer más trabajo, que hay que demostrar más, que hay que estar más cerca a la gente, etcétera, etcétera. Porque de algo que dice el diputado y que es real, la gente que votó no es de derecha. Aquí no hay un problema de derecha, centro, izquierda. Aquí hay un problema de empatía, cercanía con proyectos, con propuestas
y fianza, credibilidad que la gente de suyo propio y en legítimo discernimiento le da a tal o cual propuesta. Andrea. Nosotros estamos disponibles para avanzar y mucho en un proceso autocrítico. No está ahí, digamos, el punto que va a limitar nuestra posibilidad de aportarle al sector. Es un tema que tenemos, nadie puede reemplazar a otro partido político, ni tampoco a la coalición. Entonces todos tendremos que ver qué cosas pudo haber sido distinto, por qué, digamos, se produce este hecho, siendo que nosotros estábamos en el gobierno. Ese es un tema que también tiene que ser fuerte para nosotros. Bueno, y de hecho se le ha echado la culpa al gobierno. Yo creo que no hay un solo factor. Sería un abuso hablar de un factor. Aquí es Pero multifactorial. es responsabilidad del gobierno la derrota, dice usted. No tengo ninguna duda que la hay desde el punto de vista de incluso una más allá de la pauta que dio la derecha, una suerte de evaluación, porque quisieron poner un plebiscito. Pero lo hay. Así como hay responsabilidad de los partidos políticos, así como hay responsabilidad de los liderazgos, así como hay responsabilidad de la calidad de la propuesta. Hay distintas cosas que todas tenemos que abordarla, porque una sola que dejemos de abordar es desaprovechar la posibilidad de hacer un aprendizaje. Me gustaría de la lucha preguntarle, real. Andrea, cómo se maneja la expectativa que va a tener la ciudadanía a partir del 11 de marzo con el triunfo de José Antonio Kast en materias tan sensibles como seguridad o el mismo tema de la inmigración. Y reitero la pregunta sobre la cuenta regresiva que termina el 11 de marzo, Andrea. Mira, primero, Lautaro partía de no entendieron lo que proponíamos. Yo creo que más allá, Lautaro, lo vivieron, lo vivimos. Las personas vivieron lo que era el proyecto político de la izquierda graficado en el gobierno del presidente Gabriel Boric y no fueron capaces de salir a proponer algo distinto. Lo que proponían en general era profundizar en lo que ya estábamos metidos. Y por lo tanto, obviamente Chile no quiso optar por ese camino. Había una mayoría opositora muy amplia, que fue lo que se reflejó en la elección. Hoy día, efectivamente, lo que Carola dice es la expectativa de lo que las personas esperan. De verdad, la frustración de las personas hoy día es tan grande que la responsabilidad que va a tener el próximo gobierno y todos los que queremos apoyarlo y colaborar para que a Chile le vaya bien es efectivamente muy alta. Y eso nos pone en el desafío de trabajar muy duro desde ahora mismo en la construcción de los proyectos de ley que tienen que entrar en temas de seguridad, en obviamente cómo vamos a participar en el panorama internacional para generar obviamente el retorno de aquellos venezolanos que hoy día no están encontrando una oportunidad en Chile. Y obviamente es muy difícil cuando tenemos un nivel de frustración tan amplio, con tan poca esperanza en lo que se viene. Yo sé que van a decir aquí que de nuevo entregaron el país con buenas cifras. Quiero ir, por ejemplo, a la ley de reajuste, donde ni siquiera tiene un financiamiento completo y obviamente juegan con la expectativa de las personas y siguen siendo un gobierno irresponsable que no piensa de verdad en dónde poner el foco para Chile. ¿Cómo van a cumplir las expectativas? Esa era la pregunta. Es parte del trabajo y por eso es muy importante partir seriamente desde ya, cooperando y colaborando en todo lo que hay que hacer. Yo creo que obviamente una batería de reformas en temas de seguridad que es muy, muy importante y en el rol que nos va a tocar ahí con Agustín desde el Congreso, obviamente avanzar en todo lo que necesitamos para cumplir con esa expectativa que obviamente todo Chile espera. Hablemos de la oposición, Constanza, que van a constituir a partir del 11 de marzo. Y de nuevo, la pregunta por la unidad de esta alianza que llegó a las elecciones, pero que tiene evidentemente diferencias. Juro que voy a responder, pero tengo que responderle primero a Andrea. Y un poco al tono de Agustín. Creo que pareciera como la derecha no hubiese gobernado nunca este país y como si la improvisación no hubiese sido parte del gobierno anterior. O sea, a nosotros nos entregaron una PGU desfinanciada, 0 pesos nos entregaron para poder implementar la PGU. El mejor censo de la historia fue provocado también por el gobierno anterior y creo que a ratos se dan ciertos elementos que son dolores muy profundos sobre nuestro país y que vienen arrastrados hace mucho tiempo. Y eso no es solo culpa de la derecha y no es solo culpa de nuestro gobierno, pero el problema de la desafección a la política, de la expectativa, de la idea de frustración, y podemos analizar los escritos de Katia Araujo, que es una académica, es un trabajo de acumulación de malestar hace mucho tiempo, que nosotros tratamos de decirnos que el 18 de octubre fue solamente un invento nuestro, cuando la verdad es que viene un proceso también de desafección muy largo. Entonces yo también les recomiendo que ojalá en el futuro gobierno logremos tener ciertos encuentros de mínimo y no sea permanentemente también este tipo de debate en el que aparecen las
listas de espera solo como un problema de este gobierno o el problema de seguridad como algo que surgió acá cuando llevamos 10 años de aumento de la tasa de homicidio y durante este gobierno se logró detener. Yo ahí tengo una diferencia con Janet. Creo que desde el primer día este gobierno estuvo pensando en el problema y analizando y también aplicando políticas públicas para mejorar el tema de seguridad. Yo fui delegada presidencial y fue el mandato que me dio el presidente cuando me dio el cargo. Y creo que en eso quizás el problema principal es cómo se expresa, cómo sabemos conducir ese malestar y también escucharlo y hacerlo más rápido. Yo creo que el Estado también es demasiado lento y en eso yo también comparto todas las voces que hablan de la modernización del Estado. ¿Qué tipo de oposición debiera ser el actual sobre qué oficialismo? oposición, yo creo que es la misma de nuestra historia como partidos políticos. A nosotros se nos ha exigido harto saber qué tipo de oposición vamos a hacer. Nosotros participamos de la Comisión de Seguridad que llamó el presidente Piñera, de la Comisión de Infancia como Frente Amplio, participamos del acuerdo del 15 de noviembre y creo que también tenemos diversidad dentro de nuestro conglomerado y creo que es bueno hacer eso. Nosotros logramos tener una primaria amplia que logró llevar 9 partidos políticos a un solo espacio y la derecha no fue capaz siquiera todavía de determinar cuál va a ser su alianza de gobierno. En este mismo programa Kaiser planteó que tenía que pasar ciertas cosas para que ellos estuvieran realmente en el gobierno, incluida eliminar la educación sexual de los colegios. Entonces, el tipo de gobierno de José Antonio Kast a mí me preocupa mucho más que el tipo de oposición. Nosotros vamos a hacer una oposición dialogante en aquellos casos en los que sirva para hacer avances para el pueblo de Chile, pero muy dura, y en eso no tengo problema, en si eso significa retrocesos en derechos sociales, si implica retrocesos en libertades individuales, como han mostrado algunos de sus personeros cuando han planteado retrocesos en los derechos de las mujeres, como por ejemplo en la aplicación del aborto en 3 causales, y varios otros temas que yo sé que tienen una discusión en la derecha y que no todos tienen la misma posición. ¿Hay ánimo para seguir siendo sociedad con los otros partidos? Eso es lo que yo creo que es muy importante en este proceso y por eso me preocupa también que la discusión se transforme en la palabra de Agustín Romero en la parte anterior, que creo que fue muy claro en decir no se puede dialogar con ustedes, es imposible hacer esto, nosotros vamos a ser mucho más duros. Todo lo que está pasando en Chile en términos de las expectativas, también las necesidades de las personas, solo culpa del gobierno del presidente Boric y también donde tuvieron una campaña, pero que plantearon que Chile se caía a pedazos y lo dijeron durante toda la campaña y eso en datos es totalmente falso. ¿Se cae a pedazos Chile, Agustín Romero, sí o no? Pues preguntémoselo a la gente, pues si 6 de cada 10 chilenos no optaron por la posición Pero en de primera la vuelta continuidad fue de este distinto. gobierno. Por supuesto que no, y si no, preguntémoslo a los damnificados de Viña del Mar, que esta semana no fueron capaces de ser escuchados por el presidente de la República y el presidente de la República prefirió arrancarse antes de dar la cara por el desastre. Pero esos son temas específicos. La pregunta es, ¿Chile se cae a pedazos? Yo creo que sí, que efectivamente sí. Yo creo que hay un gran problema. O sea, claro, Constanza Martínez acá habla de que han hecho varias cosas, pero yo le quiero que recién el gobierno, este ha sido un gobierno de emergencia, perdónenme, el gobierno Piñera 1 recibió el país con un terremoto y en abril tenían abiertos los colegios. O sea, esa es la diferencia. Acaban de abrir cuando tú tienes una, cuando tú tienes Juan una, Fernández. No, Juan Fernández, ve un caso puntual, igual que lo Pero igual que usted, usted, le pues, gusta, no, usted discute no, así. la gente que juzgue, mire, yo no voy a decir nada más, juzgue usted. Acá también, ¿Quién pero fue capaz de conducir una crisis mejor que el presidente Te Piñera pido que en el tú tema del terremoto? tratando Lo de segundo, discutir en más el COVID, ¿quién la manejó mejor? ¿Usted se imagina, señor televidente, cómo habría sido el manejo de la pandemia del COVID con el gobierno del presidente Boric o un terremoto? O sea, gracias a Dios, Dios nos salvó. Pero yo lo que sí le quiero decir, no, Dios nos salvó. Porque yo le quiero decir una cosa, Constanza Martínez recién hablaba que en la intervención de Estados Unidos en Irak quedó algo peor que Saddam Hussein. Eso es lo que acaba de decir, o sea, hace un ratito atrás. Peor que Saddam Hussein. Estamos hablando de ese nivel. Entonces, cuando yo escucho, primero, que las cosas están mejor, perdónenme, claro, baja el homicidio un 0,00001%, pero aumentan los secuestros, aumenta la extorsión, aumenta el sicariato. O sea, perdónenme, cero autocrítica. Acá lo claro es que nosotros cuando este gobierno habla de retroceso, ¿retroceder en qué? ¿En qué vamos a retroceder si aquí no hay ni un avance?
Entonces, de verdad, por supuesto que queremos que este país se recupere, por supuesto que queremos para usted trabajo, por supuesto que queremos más seguridad, porque que este gobierno se conforme porque baja un 0,0001% en los homicidios, pero usted en su casa no sabe si a usted comerciante lo van a extorsionar, no sabe si van a secuestrar, no sabe si van a, va a llegar algún sicario. O sea, ¿de qué estamos hablando? Esa es la autocrítica de este gobierno. Y cuando de los gane, personajes. cuando asuma el presidente Kast, ¿eso se va a acabar, Agustín? Nosotros lo que decimos, pero lo vamos a gestionar. ¿Sabe qué pasa? Que hoy día, Carolina, lo que ocurre en nuestros barrios, es que cuando pasan estas cosas no hay esperanza. No hay esperanza, así de simple. Entonces vemos que alcaldes del mismo signo político de este gobierno están pidiendo militares. Cuando yo veo al alcalde de Estación Central que pide, por favor, tráiganme militares para que protejan el terminal de buses. Yo creo que la pregunta eso es lo que está pidiendo en una cuadra. Si van a hablar Usted quiso con el ser, gobierno. usted quiso ser candidata. Le vamos a dar la palabra a Segundo. Andrea Valladares y después se la vamos a dar a Lautaro y después se nos acaba el tiempo. Así que, Andrea. Yo quiero volver a algo. Constanza, faltaste a la verdad. No puedes decir que la PGU tenía cero financiamiento. Hasta el ministro Marcel reconocía que había financiamiento. Entonces, por favor, no caigas tú en esos grandes eslogan. Y, por ejemplo, fueron ustedes mismos, cuando hicieron campaña contra el presidente Piñera, los que partieron con que el país se caía a pedazos. Entonces hay que ser demasiado responsable en esto y en eso te pido, por favor, demuéstrame que la PGU no tenía cero financiamiento como tú dijiste. Eso es faltar a la verdad. Y no lo voy a permitir con una política pública tan relevante que creó el presidente Piñera y que hoy día es parte de lo que genera que los adultos mayores no vivan en la pobreza. Lautaro. A ver, lo primero, más allá de la visión, exposición y desafiado que pone el tema de la exposición, particularmente el representante del Partido Republicano, nosotros seremos una oposición, eso es muy obvio, pero muy constructiva en todas aquellas cosas que se puedan develar públicamente y que sean de beneficio, de avance en la situación de las personas. No tenemos una mirada, por más que me dio un título que me parece interesante, digamos, de religioso, digamos, tenía una religión. Todo lo que le ayuda a la gente, siempre y en toda condición, será una mirada positiva nuestra. Y seremos muy críticos en aquellas cosas que además la gente sabe, que creamos que va contra los intereses de mayoría, que afectan derechos conquistados, etc. Y será punto a punto en mérito de cuál es la política que se está exponiendo. No tenemos ni siquiera una dificultad de dialogar con la contraparte. Si eso es bueno, es constructivo y ayuda, no un ejercicio folclórico. Creo, digamos, que eliminar los avances que la gente va a vivir como registro, no solo en las 40 horas, no solo en el salario. El salario mínimo creció de 350 a 530 y tantos mil pesos. Eso a la gente de verdad que le sobra la plata y la puede votar o no. No es verdad. Respetemos ese derecho. Si ya este gobierno vamos a entregarlo, ahora les toca, entonces, mientras más alta la ponen, más lejos van a estar de poder cumplir con sus compromisos que hicieron con la ciudadanía para tener un respaldo que inequívocamente es el que es y nadie lo está poniendo en discusión. Entonces yo llamo a que tengamos rigor. Somos fuerzas políticas muy distintas una a la otra. Yo no tengo ninguna pretensión de coincidir en muchos aspectos con otro partido como el Partido Republicano, porque tenemos una mirada respecto a lo que fue la dictadura en Chile distinta. Y bueno, por algo son fuerzas políticas con una historia, con una fuerza muy diferente. Muy bien. Llamo a que eso esté presente, pero eso también es consideración con cómo va a cursar, porque al fin y al cabo, como lo haga la oposición es en primer lugar como lo haga el gobierno. Muy bien. Les agradecemos, se nos terminó el tiempo del panel. Agustín Romero, Andrea Valladares, Constanza Martínez, Lautaro Carmona, muchas gracias por acompañarnos esta mañana de domingo, a 2 meses exactos del cambio de mando. Que estén muy bien. Igual, muchas gracias. Chao, que estén bien. Buenos días. Nos vamos a la pausa. Al regreso conversamos con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en Estado Nacional. Saludamos a la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, acá en Estado Nacional. ¿Cómo está, Camila? Muy buenos días. Bien, ¿y tú, Carola, cómo están? A Buenos 2 días. meses Aún. exactos del cambio de mando, vale la pena entrar en los temas que el gobierno tiene que tratar de consolidar, porque obviamente va a tener que hacer una elección, ¿cierto? ¿Cuál es, en esa hoja de ruta, lo más importante para el gobierno, considerando que hay proyectos emblemáticos como la condonación del CAE y la creación del FES en el Parlamento?
Wow, sí, son varios y algunos nos miran así como van a poder sacar tantos en tan poco tiempo. Bueno, parece ser que enero es un mes muy apretado, muy intenso, lo está haciendo definitivamente porque en muy poco tiempo efectivamente no solo tenemos que hacer el cierre administrativo para el obviamente traspaso administrativo al próximo gobierno, sino que sacar adelante mucha iniciativa legislativa y también cosas de gestión, que son propias del trabajo del Poder Ejecutivo, de gobierno. Y en lo legislativo propiamente tal, hay temas que son bien transversales para la ciudadanía, importantes por lo tanto de sacar porque buscan impactar positivamente en la vida concreta, material de las personas. Por ejemplo, el proyecto de Sala Cuna para Chile, que es un proyecto clave para favorecer o incentivar la inserción laboral de mujeres y jóvenes en el mundo del trabajo y para hacer también más justicia entre hombres y mujeres que están con proyecciones de ser padres o madres y que a veces dicen posterguemos esto porque si no, no me van a contratar, ¿no? ¿Y esa es la que Sala mejor Cuna, perspectivas tiene? La que esa, digamos más consenso logra digamos, para aprobarla en la que enero. ya tiene más perspectiva y que va a salir probablemente esta semana es el Sistema Nacional de Cuidados, que viene a ponerle el sello a una política de Estado en materia de cuidados. Nosotros avanzamos mucho en ese eje, de hecho fue un sello del gobierno querer incorporar este cuarto pilar de la protección social, que se sumaría salud, educación, pensiones, el tema de los cuidados, y eso debería aprobarse esta semana. Pero que es distinto de Sala Cuna. Es distinto a Sala Cuna. El Sistema Nacional de Cuidados busca que haya una política promovida del Estado para que los cuidados no sean solo un tema privado de las mujeres que cuidan a sus hijos o a personas en discapacidad o personas que no tienen autovalencia, sino que sea un tema más de Estado, colaboración público-privado, también comunitario. Recordemos que en nuestro gobierno hemos construido muchos centros comunitarios de cuidados que han cambiado la relación con los cuidados a nivel territorial, para que, insisto, no sea un tema solo privado de la casa, sino que tú puedas tener redes de apoyo. Ya, eso es algo que está consolidándose, digamos. Se está consolidando y ya debería, como la guinda de la torta, es la aprobación del Sistema Nacional de Cuidado. Distinto es Sala Cuna, porque Sala Cuna lo que busca particularmente es hacer que una mujer o un hombre, cuando entran a trabajar y tienen un bebé, tengan derecho a Sala Cuna, hombre y mujer, y no tenga este requisito de los 20 trabajadores mínimos, claro, sino que el derecho ya sea haya del una niño. mujer o un hombre. El derecho, claro, se active automáticamente con un financiamiento que también es tripartito, corresponsable, y además asegurando que las salas cuna no sean solo una guardería, sino que también tengan estándares mínimos o más que mínimos, los estándares para la que estimulación, se etcétera. exigen, por ejemplo, en Junji o en otros establecimientos para la estimulación temprana, que es clave en esos primeros meses. Entonces, Ministra, ¿qué pasa con...? Ese proyecto es clave y además el ¿Sí? final CAE y la creación Eso. del FES. Hablemos de Entre eso, otros, porque si no se aprueba en enero, ya es muy improbable que pueda seguir avanzando a partir de marzo, ¿cierto? Sí, o sea, bueno, claro, ¿No porque sería ahí eso una depende- derrota emblemática, pensando el origen del presidente y del gobierno? Pucha, es que yo creo que sería una derrota para el país. Piensa que el proyecto de Sala Cuna es un proyecto que viene de los gobiernos anteriores, ¿no? O sea, creo que el gobierno anterior lo empujó y no sé si partió en el último gobierno de Michelle Bachelet o fue el gobierno pasado, me equivocaría. Fue el- no fue quiero el afirmar. gobierno del presidente Piñera. El Sí, el segundo. presidente Piñera. Entonces viene el gobierno anterior, un gobierno de derecha, nosotros estamos empujándolo también, o sea, hay una transversalidad. ¿Por qué? Porque todos entendemos que es necesario tener activado ese derecho, ¿no? O sea, hablamos, por ejemplo, de los problemas de natalidad que tenemos en nuestro país. Bueno, y una de las razones es multifactorial, pero una de las razones es que todavía no existen todas las condiciones como sociales para que la maternidad o la paternidad no signifique un castigo laboral. Y por eso es tan importante sacarlo. Ahora, nosotros tenemos preocupación porque hay como una especie de congelamiento en las conversaciones con los parlamentarios de oposición después de haber nosotros flexibilizado harto las posiciones. De hecho, llegamos a un acuerdo técnico, tanto en Sala Cuna como en FES, para poder avanzar en estos proyectos, y pareciera ser que el presidente electo como que llamó a tirarle la cadena. Yo espero que así no sea. Pero algo pasó entre la intervención... El presidente electo dio la instrucción a los parlamentarios desde arriba o de no su equipo, avanzar con o el de FES, su equipo, o de su porque equipo. hubo un cambio de actitud desde la intervención de los representantes del presidente electo y de sus representantes en esta semana, y luego de eso como que no han habido contestaciones de teléfono, y por lo tanto nosotros esperaríamos que por el bien del país, por el bien además de esta forma de hacer política que hemos ido logrando construir, de que a través de acuerdos
sacamos cosas importantes para Chile, como fue la reforma de pensiones, los acuerdos técnicos que hemos logrado tener se transformen finalmente en un acuerdo político y se destraben estos proyectos. ¿Ya? Ahora, él también llama a los parlamentarios a ponerse firmes con lo que han llamado ley de amarre, que son las más de 100 indicaciones que se le pone al proyecto de ley de reajuste del sector público. ¿Fue una desprolijidad, fue un error político por parte del gobierno haber llegado a este acuerdo que de alguna manera impide la desvinculación de ciertos trabajadores en el sector público? Se lo pregunto porque esto ha generado un problema al gobierno y el propio ministro Bocardo, el jueves acá en Estado Nacional, dijo que estaban totalmente abiertos a revisarlo. ¿Eso incluye la posibilidad de no considerar esa norma específica? A ver, yo separaría las cosas. Primero, esto no impide desvinculaciones. O sea, no hay ninguna norma que esté puesta en el reajuste del sector público que impida desvincular a un funcionario público. Pero ¿ya? restringe el despido de trabajadores. No, lo que dice es que se debe fundamentar. Solo eso. Es como, imagínense usted en el sector privado cuando se alude a las necesidades de la empresa. Un empleador tiene el derecho a desvincular a su trabajador si alude a la necesidad de la empresa, pero lo fundamentas, ¿no? Aquí lo mismo. Si hay una necesidad del servicio de desvincular a un funcionario público, fundamenta cuál es esa necesidad y por qué finalmente esto no es simplemente una cuestión de razones X, sino que no está cumpliendo con sus labores, no tiene buen desempeño, etcétera, o porque el servicio ya no necesita ese tipo de funciones, justifícalo, eso es todo. O sea, pero es prudente en medio del debate sobre la crisis del empleo público. Es que lo que pasa es que aquí se ha construido una propaganda. Esto lo solicitaron los funcionarios, las organizaciones, y que alude a una cuestión que no innova mucho, porque siempre se puede reclamar una desvinculación cuando es injustificada. ¿Ya? Ahora, esto se presenta ante la Contraloría y la Contraloría puede decir no estuvo bien justificada o no estuvo bien justificada, ¿no? Pero no hay ni un impedimento, ni un amarre a funcionarios que son de confianza política, porque todos los que son los gabinetes y los funcionarios de confianza de gabinete que entraron con el gobierno se retiran junto con el presidente y nosotros los ministros de Estado subsecretarios el día 11 de marzo. Entonces, hay una cuestión que se construyó muy rápidamente en términos comunicacionales desde la oposición para instalar que la ley de reajuste era una ley de amarre, pero no tiene asidero en la realidad. ¿Ya? ¿Y el gobierno está insisto, abierto si a tú ves revisar esa norma específica? O sea, porque hoy día se pone como el punto que impide avanzar en todo lo demás. Y por cierto, el gobierno siempre ha sido flexible para que esto no se termine siendo una cuestión que impida poder tener un reajuste para el sector público. Como todos los años se discute, se avanza y se aprueba, considerando además que el costo de este reajuste es el menor desde el 2019. O sea, no estamos proponiendo un costo excesivo, muy por el contrario. Es un costo súper austero desde el punto de vista de cómo se han aprobado los montos de los reajustes del sector público en los últimos años. Entonces, en ese sentido, obviamente, siempre hay ánimo de poder mejorar y revisar, pero sin conceder las mentiras que se instalan sobre esto, porque para eso tenemos que ser sumamente directos y transparentes con la gente, porque se ha instalado toda una campaña de desinformación que a veces no la podemos combatir con toda la fuerza, porque Ministra, la repiten en todo ámbito y mucha gente también se queda con esa idea y habla de la ley de amarre, y aquí no hay una ley de amarre, insisto, o sea, okay, no hay impedimento. Hablemos ahora, de temas internacionales. Solo para sí, terminar, Carola, breve para avanzar. Aquí se ha tratado de instalar que hay una especie como de transición política y por lo tanto todo lo que empuja a este gobierno debería meterlo a un cajón y no hacer nada porque viene otro gobierno. Y yo diferenciaría, o sea, una cosa es el traspaso administrativo y otra cosa es renunciar a proyectos que son compromisos de este gobierno, como Sala Cuna, Fin al CAE, ¿cierto? El subsidio unificado al empleo o ahora la reforma a Gendarmería. Entonces, ojo con este discurso que es como, ¿para qué quieren legislar ahora en enero si ya van de salida? No, eso nosotros no lo vamos a permitir porque el presidente, hoy día en ejercicio es el presidente Gabriel Boric, y él tiene compromiso ante el país que tiene que lograr cumplir, cueste lo que cueste y con acuerdo obviamente, hasta al menos lo que sea, o sea, lo que resta de su mandato, que es el 11 de marzo. ¿Le merece reproche en ese sentido la actitud del presidente electo, que se dice que se sacó el traje de estadista, lo dijo Álvaro Elizalde muy rápidamente, y con esta, digamos, tono un poco más duro y confrontacional que le vimos la semana? Sí, yo de hecho secundé al ministro del Interior, no solo porque
esta sensación que nos genera a todos, que como esta posición de estadista que estuvo muy bien en las primeras semanas, se tendió a perder con su última intervención pública, sino que también el sentido de realidad, porque vuelve a insistir que el gobierno está quebrado, en una especie de crisis en todo ámbito, y la verdad es que ni la realidad ni los datos acompañan ya ese relato. O sea, cuando nosotros llegamos había una inflación que estaba llegando al 14% y se la vamos a dejar cuando la asuma probablemente alrededor del 3%. O sea, no va a entrar en una situación de emergencia en materia del costo de la vida. No quiere decir que todos los problemas asociados al costo de la vida estén resueltos, pero la situación crítica la recibimos nosotros, ¿no? O como, por ejemplo, con las listas de espera. Nosotros sacamos 11 millones de personas en la lista de espera y tuvimos la mayor reducción de los tiempos de espera de los últimos 10 años. ¿Por qué ¿no? cree que cambió el por tono ejemplo, del presidente electo? ¿A qué lo atribuye usted el cambio? Quiero terminar con una idea. Sí. Cuando nosotros ingresamos, el crimen organizado ya se estaba instalando en Chile muy sigilosamente y tuvimos que obviamente nosotros enfrentar con más de 70 leyes de seguridad este tema, con financiamiento el más alto de lo que tenemos recuerdo, ¿no? Que ha gastado el Estado en materia de seguridad y por lo tanto, sin desconocer que el problema de seguridad sea uno de los problemas de primer orden, vamos a entregar un Estado mucho más fuerte que el que recibimos para enfrentar este problema. Ahora, el cambio de tono, mire, no sé, no quiero ponerme a interpretar, pero que hubo un cambio de tono, y porque además el presidente electo ha señalado públicamente que quiere gobernar para todos los chilenos y chilenas. Y esta forma de referirse al presidente en ejercicio, a quienes estamos todavía trabajando por el país, como los que improvisamos, los que no somos capaces de atender a la realidad de las personas, en fin, creo que no es adecuada si es que él quiere ser coherente en este discurso y relato de gobernar para todos y todas. Y sobre todo no es coherente si es que quiere mostrarse un presidente humilde y capaz también de ver en el otro o en los otros atributos sobre los cuales también se puede trabajar, ¿no? ¿Le ha faltado humildad al presidente electo? Yo creo que sí, no ha concedido nada bueno de este gobierno, ni siquiera la reforma de pensiones. Hoy día vamos a tener, por ejemplo, el aumento más importante gracias a la reforma de pensiones para los jubilados. Eso es algo concreto. O sea, a mucha gente le ha cambiado la vida por tener no solo un aumento en los PGU, sino que le va a cambiar la vida ahora, porque va a tener a 2,2 millones de personas un aumento, una pensión adicional por años cotizados, ¿cierto? Y también por esperanza de vida, y eso va a ser a las mujeres, ¿no? O, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral. Esto que decían, ¿de qué sirve salir antes del trabajo si la gente llega a encerrarse? O sea, no es así. La gente hoy día está disfrutando también más con sus hijos, sale a la plaza, sale a trotar, ¿cierto? Simplemente está descansando gracias a el primer paso de la reducción de la jornada laboral, y en su gobierno, en abril del próximo año, durante el gobierno de José Antonio Kast, la reducción de la jornada semanal va a llegar a 42 horas. Ministra, entonces, hablemos de... decir que todo está mal, que todo está patas para arriba, sin reconocer nada de los avances que además se lograron con acuerdos transversales en el país gracias al liderazgo del presidente Boric, es poco generoso, poco humilde, y además porque incluso desconoce que en su administración los ingresos fiscales por royalty minero y por litio, ambas políticas que empujó y lideró el presidente de la República, van a ser bastante auspiciosas. Entonces, además va a tener más ingresos fiscales para poder o ponerlo en la reserva, ¿cierto?, en los fondos soberanos, o para invertirlo en agenda económica o gasto social, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, el presidente Boric da hoy día una entrevista al diario El País donde, digamos, reflexiona sobre las razones del triunfo de la derecha. También dice que va a estar articulando de alguna manera a la izquierda, pero que la izquierda que solo culpa al adversario está condenada a diluirse. Antes de ayer fue la fiesta de los abrazos, usted estuvo presente ahí, estuvo Janet Jara, que llamó a hacer una crítica incómoda y descarnada de lo que había ocurrido. Lautaro Carmona hace poco rato insistió en que uno de los factores de la derrota había sido la actitud del gobierno, o lo que dejó de hacer el gobierno, y pareciera haber al interior de la izquierda visiones bien distintas de qué fue lo que ocurrió al interior del propio Partido Comunista. ¿Qué le parece a usted esto de cara a la conformación de lo que va a ser la oposición a partir del 11 de marzo?
Sí, mira, yo ya mencioné los aspectos positivos, ahora puedo señalar también los temas que son de reflexión o autocrítica. Separaría las cosas en dos ámbitos. Uno, hay una autocrítica descarnada que cada espacio partidario va a tener que hacer, y también lo propio nosotros, y lo hemos hecho en varias oportunidades también dentro del gobierno. Y otra cosa también es lo que uno apresuradamente en términos públicos puede señalar, ¿ya? Cada cosa tiene su proceso. Lo segundo es que efectivamente atribuirle a un solo factor la explicación del resultado electoral sería bien simplista. Entonces, efectivamente, esto es multifactorial. Y uno de los factores, y que lo dice el propio presidente en la entrevista, probablemente, no sé si es que fue lo que movilizó o pesó específicamente en cómo votó la gente en la última elección presidencial, pero la velocidad de los cambios. Una cosa que es entre un atributo, pero también probablemente algo que afecta a las personas, ¿no? ¿Nos hubiera gustado avanzar más rápido de lo que avanzamos? Sí. Recién ahora vamos a tener el aumento de pensiones por concepto de seguridad social. Nos hubiera gustado que hubiera sido el año pasado, por ejemplo, ¿no? Porque con la reforma de pensiones no ingresamos el primer año, ingresamos pues, y nos costó, bueno, contra viento y marea, tuvimos harta resistencia, incluso una campaña sucia de la Asociación de FPs contra la reforma previsional, pero ahí uno podría constatar de que quizá si los cambios concretos y materiales se hubieran visto antes, la percepción de la gente sobre las capacidades de cumplir los compromisos hubiese sido distinta, ¿no? ¿Qué más? Esto en relación al orden, ¿no?, que decía el presidente. La agenda de seguridad obviamente que pesó, o sea, es una de las prioridades de la gente. Y hay que pensar por qué. O sea, la pregunta que uno se hace, ¿por qué si es nuestro gobierno, o sea, nuestro gobierno, un gobierno de izquierda, progresista, como lo quieran llamar, fuimos los que más plata pusimos en la agenda de seguridad? Fuimos los que más leyes de seguridad con acuerdo en el Parlamento sacamos. Hay que decir que no por iniciativa propia, digamos, después de la presión de la oposición. No, muchísimos por iniciativa propia y otros obviamente también a solicitud de la oposición. Por eso de eso se trata, generar acuerdos, ¿no? Y de hacerse cargo de una agenda que no estaba contemplada probablemente en el programa. Una agenda, yo pondría ahí un matiz. La agenda de seguridad, al menos desde la segunda vuelta, estuvo siempre contemplada. Lo que faltó, y creo que nos faltó a todos también, era advertir cómo venía instalándose el crimen organizado en nuestro país. Que es distinto, ¿ya? Porque el crimen organizado ya estaba instalado, el Tren de Aragua estaba instalado en nuestro país y nadie lo advertía. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nosotros tuvimos que, el primer año, empezar a trabajar en un plan nacional contra el crimen organizado. Y eso fue algo que no estaba en el programa. Tuvimos que crearlo. Entonces, el manejo que puede hacer el gobierno. Ahí hay también un tema, insisto, de cómo muy hábilmente también se manejaron las emociones en torno al tema de la inseguridad. Y ahí la derecha, no, yo creo que siempre, y pasa en el mundo, ¿no?, pero también aquí, como que sabe mucho, o sea, sabe más manejar esa agenda a propósito más que de los mecanismos concretos para enfrentar la delincuencia o el crimen organizado. Es como prometer y parecer que son más capaces de resolverlo. ¿Y usted cree que se va a encontrar con un choque de realidad el 11 de marzo el presidente Castro? O sea, mire, primero yo creo que van a tener, o sea, les vamos a dejar un Estado mucho más fuerte y preparado para enfrentarlo. O sea, ya con un Ministerio de Seguridad Pública, con una política nacional contra el crimen organizado, con el ejército desplegado en la frontera, con drones en la frontera, con una gestión operativa entre PDI, Carabineros, el Ministerio Público, que no existía cuando nosotros llegamos. Entonces, yo creo que va, o sea, ojalá que pueda hacer mucho, ¿no?, en materia de seguridad, pero lo que tenemos a ciencia cierta que poder decir, o sea, que podemos señalar, es que él, cuando llegue el 12 de marzo a sentarse en la Moneda, va a encontrar un Estado mucho más articulado, más fuerte y más preparado para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado, y ojalá que logre ponerle, obviamente, mucho más de su cosecha para que Chile siga avanzando en el camino de hacer retroceder la violencia, la delincuencia y el crimen. Hablemos del continente en estas horas agitadas, ¿cierto? La agenda internacional. El presidente Boric, en esta entrevista en el diario El País, también habla sobre Venezuela y dice que no se podía defender, lo que reafirma su postura sobre el régimen de Nicolás Maduro, pero también habla de Cuba.
y lo califica como una dictadura. Dice, hoy en día en Cuba hay escasez de comida, de medicamentos y cuesta moverse en transporte. Una parte importante de los jóvenes se han ido. No hay una democracia en la isla. Es un régimen de partido único, no hay libertad de expresión, eso desde cualquier punto de vista es una dictadura. Algo que Lautaro Carmona dice no compartir, dice que es una democracia ajustada a la realidad histórica y social de Cuba, y esto siempre es un tema, ¿cierto? Ayer, o sea, de hecho, en la fiesta de los abrazos, Yanet Jara también habló específicamente de Venezuela y dice que al partido le falta hacer una reflexión en ese sentido y que probablemente los cambios de posición en una institución centenaria son muy difíciles. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista de la vocería del gobierno? Y bueno, también estuvo en la fiesta de los abrazos, usted es militante del partido. Bueno, primero yo soy obviamente vocera de gobierno y me ha tocado enfrentar esta pregunta entendiendo que no solamente represento al gobierno, sino que tenemos una alianza de partidos que tiene miradas distintas muchas veces en temas internacionales y específicamente sobre países específicos de América Latina, ¿no? Como es Venezuela o Cuba. Yo lo que puedo decir es que el presidente no es primera vez que da su posición política, representando obviamente como jefe de Estado una mirada en materia de política exterior sobre sistemas políticos, regímenes políticos de otros países del mundo. Y lo ha hecho además sobre Cuba en otras oportunidades, tanto para señalar lo criminal que es el bloqueo económico, los efectos que tiene y en instancias internacionales llamar abiertamente a levantar el bloqueo económico contra la isla, como también para criticar su sistema político, su falta de democracia, etcétera. Y así como lo ha hecho sobre Cuba, lo ha hecho sobre Venezuela, lo ha hecho sobre otros países de la región y sobre otros países del mundo, ¿no? Como lo que ha pasado y sigue pasando lamentablemente con el Estado, el gobierno de Israel contra el pueblo palestino, el genocidio, contra Rusia por su invasión a Ucrania, etcétera. Y que la directiva del partido siga defendiendo lo que ocurre en Bueno, es que son parte de las por lo mismo. Los debates internos de los partidos sobre la mirada internacional, uno como ministro o ministra de Estado tiene que respetarlo, ¿no? Distinto es que esto contravenga o vaya a cambiar la posición del presidente como jefe de Estado, ¿no? Y a mí me toca, por cierto, señalar y reiterar de qué se trata cuando el presidente defiende una posición en torno a las democracias en el mundo o en torno a los regímenes autoritarios en el mundo y por qué también es importante junto con ello, incluso a pesar de ello, defender el derecho internacional. A propósito, por ejemplo, de lo de Venezuela, porque se puede estar en contra de un régimen o criticar la falta de democracia o el autoritarismo en el sistema político de otro país y al mismo tiempo decir que esto no justifica por ningún lado vulnerar o violar la norma internacional o el derecho internacional. ¿Y el gobierno está dispuesto, con esto tenemos que terminar, a pagar los costos que implica fijar esas posturas por la vía, por ejemplo, de un tuit, cuando se dice esto de rendirle pleitesía al régimen de Trump? Y le pregunto porque desde el Partido Republicano dicen que con esta actitud el presidente Boric ha sepultado las posibilidades de la candidatura de Michelle Bachelet a presidir la ONU, ¿cierto? Pero es que pena, mira, y no o la posibilidad de reclamaron anticipar que el cobre y el litio eventualmente también Estados Unidos puede venir por ellos como recursos, no dificulta o no hace pagar costos. Mire, el presidente en su posición sobre política exterior o sobre lo que pasa en la geopolítica mundial se ha valido de aplausos y también de críticas, y eso ha sido siempre. Y eso no por eso se ha movido de su posición en torno a principios, ¿no? Y claro, la oposición o la derecha chilena va a criticar duramente al presidente cuando el presidente es firme sobre Estados Unidos, más no cuando el presidente es firme sobre Venezuela. Pero cuando el presidente fue firme sobre Venezuela y le costó que Venezuela cortara las relaciones diplomáticas con Chile, la derecha no dijo nada, no dijo no seas duro con Venezuela porque nos van a cortar las relaciones diplomáticas y con eso no vamos a tener consulado y con eso además no vamos a tener posibilidades de resolver el tema migratorio con los venezolanos. No dijeron nada, más bien aplaudían. Entonces ahí yo veo el doble estándar, ¿no? Como que se exige mucha dureza y firmeza y se insiste en exigir eso al presidente cuando se trata de los países que a ellos no les gustan, pero cuando se trata de los países con los que ellos sí, por afinidad política, se quieren relacionar de cierta manera, ahí empiezan las críticas. Y lamentablemente lo que está haciendo Estados Unidos no se justifica por ninguna parte. Y yo esperaría que la ultraderecha y la derecha en Chile no siga validando aquello, ¿no? Ni la intervención de Venezuela, ni la intervención de Groenlandia,
que no es ninguna dictadura, ni tampoco un gobierno revolucionario, que algunos dicen que Estados Unidos invade solo gobiernos revolucionarios. No, o sea, es una democracia, pero que representa un interés particular para Estados Unidos y con ello Trump quiere justificar cualquier invasión. O sea, Muy bien. ponerle límites creo que es parte de la tarea de la comunidad internacional, independiente más del sector político que representen los partidos de esta comunidad internacional. Ministra Vallejo, muchas gracias por la conversación acá en Estado Nacional. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. A 2 meses exactos del cambio de mando. Cerramos esta edición del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan junto a TVN. Buenos días.